Ya, entonces, Paulina, ¿tú podrías presentar Sí, tu tarea? profe, Ya. Andrés va a presentar Ah, ok. la que tiene internet Voy más a estable compartir la que yo, pantalla. Bueno, para que no se me quede. Sí, ¿Se ve? sí se ve. Ya, genial. Bueno, para hacerlo lo más cortito posible. Es una clase de matemática para un segundo medio y el objetivo de la clase es conjeturar la fórmula de la superficie de una esfera. Al principio se supone que les voy a mostrar una pelota, ya sea de fútbol, tenis, lo que sea, para que relacionen el concepto geométrico de esfera en la vida cotidiana, que sepan que la esfera se puede encontrar en su día a día. Bueno, la idea es que la relacionen con la esfera, se les va a dar la fórmula de la superficie de la esfera, y la idea es que conjeturen esa fórmula, o sea, que demuestren, entre comillas, por qué es esa la fórmula. Y para esto vamos a proponer una actividad con materiales, con una bola de Plumavit, con alfileres, lana, cortacartón, tijeras, pegamento, porque lo que van a hacer en el desarrollo de la clase es cubrir esta esfera de Plumavit con lana. Y toda la lana necesaria para cubrir la superficie de la esfera la van a guardar y después la esfera la van a partir por la mitad y bueno, al partirla por la mitad se va a generar una circunferencia. No sé si se imaginan más o menos la situación que estoy ¿Ya? describiendo. Sí, sí. Sí, yo me lo Se imagino. parte la esfera por la mitad y se genera una circunferencia. Y esa circunferencia la van a cubrir con lana también. Por lo tanto, van a tener que dejar la cantidad de lana necesaria para cubrir la esfera en su totalidad y la cantidad de lana necesaria para cubrir la circunferencia, que es como la cara de la esfera, partida por la mitad. Ok. Ya teniendo estas cantidades de lana, van a poder hacer una relación comparando las medidas, las van a relacionar y van a intentar conjeturar en base a esto cuál es la fórmula de la superficie de la esfera en relación a la fórmula de la circunferencia y la cantidad de lana necesaria para cubrir la esfera en su totalidad. Esa es la clase. Y bueno, al cierre obviamente se le pedirá a los alumnos que comenten las posibles conclusiones de la fórmula que conjeturaron a través de la actividad y se le van a resolver las dudas en torno a estas relaciones de área de circunferencia y área de esfera en base a la actividad que hicieron. Esa es como la clase para Ya. contextualizar. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Bueno, entonces el cuadro en realidad lo hicimos bastante breve, que es como lo que más nos interesa. La primera parte, la estrategia de enseñanza, presentar objetivos de clase, que lo vamos a hacer de forma oral, bueno, escrito en pizarra porque no, nos lo imaginamos en un contexto de no pandemia, la verdad. Ya. Exponer una pelota de juego, realizar las preguntas sobre la presencia de ella en la vida cotidiana, mostrar los materiales e introducir la actividad. Eso pusimos como estrategias de enseñanza, no sé si estará bien. Y estrategias de aprendizaje, habilidades de memoria, recuperación de información por el tema de la fórmula de la esfera, Ya. habilidades de escuchar y comunicación por las instrucciones que se les dieron para poder hacer la actividad, y asociación de conceptos con elementos de la vida cotidiana, que es con respecto a identificar o relacionar el concepto geométrico de esfera con su vida cotidiana, en dónde se puede encontrar la esfera, en su cotidiano. Ok, yo aquí diría que sería bueno que separaran un poco, porque está bien, hacen todo eso con el fin de activar conocimientos previos, motivar, atraer la atención, plantear objetivos. Pero yo creo que plantear objetivos, se presentan los objetivos de la clase, ¿cierto? Que los separen, que pongan en la segunda columna plantear objetivos, en la tercera que plantear el objetivo por escrito en la pizarra. Después, para activar conocimientos previos, poner en la otra columna qué hacen para activar conocimientos previos. O sea, que los separen, ¿ya? Ah, ya, ok, ya, profe, gracias. Después la habilidad de asociación de conceptos con elementos de la vida cotidiana. Eh, ¿Se acuerdan que eso cuando hablamos de las estrategias para conectar conocimientos entre esquemas cognitivos, conexiones externas le llamamos a eso, como un contenido con otro contenido distinto, que podría ser la vida cotidiana, el contenido de la esfera con la vida cotidiana, son como contenidos que eventualmente estarían, se supone, en esquemas distintos. Entonces, conexiones externas. Podrían ponerlo así quizás, como aplicando lo que hemos visto. Eh, eh, Quizá podría ser, no sé si habilidades para conectar conocimientos, para generar conexiones externas, Ya, así ok. se llamaba. O ponle entre paréntesis, generar conexiones externas, ahí en la cuarta columna.
y ahí, entre paréntesis, con estructuras cognitivas distintas. Eso me interesa, que se pongan un poco como a hipotetizar en la mente del estudiante, en base a lo que hemos visto, por supuesto, no a inventar así nomás. Ya hay cierta nomenclatura que es más o menos acordada. Ya, sigue nomás. Ya. Bueno, en la segunda parte de la clase, organizar información de manera lógica, mantener la motivación y la atención. Representación visoespacial del área de la esfera, debería decir acá. El área de la esfera. En el fondo, que entiendan que es un cuerpo geométrico que tiene volumen y se puede representar materialmente, digamos. Por eso que les pedimos la esfera de Plumavit, para que pudieran como palpar, entre comillas, este concepto abstracto de esfera. Observación, identificación de variables, recolección de medidas. Bueno, las variables en este caso sería el área, las medidas de las diferentes áreas, tanto de la circunferencia como de la esfera, y experimentación para formulación de hipótesis. La experimentación mediante el ejercicio de la lana. ¿De qué tanta lana se necesita para cubrir la superficie de la esfera y qué tanta lana se necesita para cubrir la superficie de la circunferencia? Y hacer una comparación en base a eso. Ok, sí, me parece que está bien. Y bueno, por otro lado tenemos planos y maquetas, asociación, las habilidades manuales, destreza manual al cubrir la superficie, También. Habilidades de obtención de datos, que es medir con lana la superficie de la esfera, habilidades de comprensión de datos, comparación entre las diferentes cantidades de lana, debería decir ahí. Diferentes cantidades de lana, tanto para la circunferencia como para la esfera. Correcto, sí, se entiende. Ya. Y la última etapa de la clase, asignar sentido a hacer preguntas, preguntas intercaladas acerca de los resultados, resumen y definición final del área de la esfera, es decir, el área de la esfera es tal porque por tal y tal cosa. En el fondo se puede explicar como material o tangiblemente por qué el área de la esfera es esa. Y evaluar el aprendizaje esperado a través de reflexiones finales. Ok, ya. Y bueno, por otro lado, habilidades de organización, organizar y representación de los resultados, habilidades de comunicación y escucha, escuchar y preguntar y responder, habilidades de retención, la fórmula con la representación visual de la esfera, con la lana y todo el experimento, y habilidades de reflexión personal en torno a esta comparación entre las áreas y cómo podemos conjeturar una fórmula geométrica que puede parecer súper abstracta, cómo la podemos conjeturar mediante algo material, como el experimento que les propusimos, para que le haga más sentido, digamos. Podría haber ahí también implicadas entonces habilidades metacognitivas, porque uno tiene que pensar cómo lo hice, qué hice, Claro. qué características tiene este material. ¿Te acuerdas que las habilidades metacognitivas están relacionadas con la tarea también? Con la tarea, con las personas, Entonces, yo creo que ahí el hecho de que tengas que manipular el material y hacer estas reflexiones, como decías más arriba, como la formulación de la hipótesis de cuánta lana se tendría que ocupar, yo creo que eso tiene mucho que ver con la metacognición también. Sí, yo creo que bien, me gusta la actividad, tiene de todo. Quizás la parte final, como una reflexión final también, como la síntesis de esto, de qué se aprendió hoy, en esto de ya, pasemos limpio todo esto, porque para que los alumnos no se pierdan como en el camino, es decir, perderse entre la esfera y la lana, y olvidar que cuál era el objetivo, medir la esfera, calcular el volumen, no sé, entonces quizás al final es necesario retomar eso otra vez, para que no detalles que no son los más relevantes. El tema de conjeturar la fórmula, que ese era el objetivo de la clase. Conjeturar es como demostrar por qué la fórmula es esa y no otra, digamos. Ya, sí, lo tenemos quizá poner ahí como síntesis en un final resumen. la fórmula. Ya, ok. No, sí, hay un eso, como para que quede bien cerrada la clase y el alumno quede bien pensado el contenido. Sí. Profesora, a mí me queda una duda, como ¿los tres los separamos o solo el principio? Como asignar sentido, No todo. hacer el resumen. Todo. Ya. Sí, Ya. sí, del medio igual. Ya. Me pregunta, a ver, pero no va incluido en el resumen y definición final del área de la esfera. Sí, puede ser. Si lo explican bien en
en la explicación que esta parte a lo mejor podría ser, porque en el resumen vaya esto ya, entonces esto de conjeturar la fórmula, no sé, pero que quede como súper explicitado, que efectivamente llegamos con todo eso, llegamos a esto. Y no como suele pasar, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque los alumnos se pierden mucho, le ponen como más atención y se ponen ansiosos cuando tienen que hacer cosas con los materiales y todo. Y cuando hay problemas de conductas disruptivas, por ejemplo, terminan tirándose las esferas por la cabeza, eso pasa mucho. Entonces, no perder el hilo, ¿ya? Con eso es importante retomar al final, retomar que ya estábamos haciendo esto con este fin y llegamos a esto. Y se hace así, entonces, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo fue que llegaron? Queda claro cómo fue que llegaron a esto, entonces, que es partido por dos, qué sé yo. ¿Ya? Es un poco Ya. como darle más énfasis a esa parte final. Porque los alumnos A se esa suelen parte del perder con resumen, las lanas. explicarlo Sí, un poquito más. Ya, súper. sí, enfatizar eso para que quede muy explicitado. Ya, sí, me parece bien, es claro. Ya, profe. Ya. Gracias. Gracias, profe. Ya, Voy a dejar de computador. bueno, ahora entonces vamos a retomar un poco lo que estábamos para poder continuar con el último paradigma. Yo les había dicho que les quería presentar un PowerPoint con organizadores gráficos, porque los organizadores gráficos nos presentan una buena estrategia para poder cambiar el rol de los estudiantes, que está muy centrado o sea, el rol de la sala de clase, que está muy centrado en el profesor, cambiarlo más hacia el estudiante. Entonces, cuando uno reflexiona un poco acerca del aprendizaje, que es lo que hemos venido haciendo todo este semestre, pero específicamente en la última parte, que es el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje construccionismo, especialmente haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades, la propuesta esta del uso de organizadores gráficos tiene que ver con eso, como una estrategia que nosotros como profesores podemos tener a mano para lograr situarnos un poco más en el trabajo del estudiante. Por eso en el grupo anterior, por ejemplo, les decía, pero ya, los alumnos elaboran el cuestionario o responden preguntas. Responden preguntas. Entonces, sigue siendo una cuestión muy centrada en el profesor. Cuando cambiemos a que, por ejemplo, los alumnos sean los que elaboran las preguntas y tienen entonces luego que organizar esa información en tablas, en gráficos, de ahí relevar lo más importante, y estamos desarrollando habilidades. Si yo les planteo el resumen y les planteo el cuadro, el alumno solamente tiene que mirar y retener. Pero si yo les pido que ellos hagan el resumen, que ellos elaboren el cuadro, que ellos hagan un esquema, ahí estoy centrándome mucho más al rol activo del estudiante. Entonces, es un poco lo que quiero mostrar con esto. Partamos por lo que significa la concepción de aprendizaje hoy día, con esto del aprender a aprender. La idea, como decíamos, es que la información está en todas partes, está al alcance de la mano, está aquí en el computador, la tengo escrita en el cuaderno, tengo además los apuntes, tengo los libros, tengo muchos lugares donde acceder a la información. Entonces ya no es necesario tener toda la información articulada en la mente. Es necesario, sí, esquemáticamente saber dónde buscar, tener las grandes categorías para poder filtrar mejor lo que va en una o lo que va en otra, pero lo que es más importante es desarrollar las habilidades para poder aprender cualquier cosa que se necesite. Cualquier conocimiento que no se alcanza a ver en el colegio o en la universidad, cualquier conocimiento que necesito yo aprender el día de mañana, porque no me lo pudieron enseñar en el colegio porque no sabían que eso iba a existir o que no sabían que eso podía ser importante el día de mañana. Por lo tanto, no se puede enseñar todo. Es imposible, porque es mucho y porque no se puede saber lo que el estudiante va a ocupar el día de mañana y porque, como ocurre con muchas cosas, gran cantidad de esos conceptos, incluso de habilidades, van a ser necesarios después y aún no lo son, no se inventan. Los juguetitos, como decíamos, nos inventan aún los artefactos que nos permiten el uso y desarrollo de esa habilidad y de ese conocimiento, como hablábamos, por ejemplo, de los taxis sin chofer, que son con tecnología de drones, que no me pudieron a mí enseñar en el colegio cómo manejar un dron porque no había todavía, ¿se fijan? Entonces a eso me refiero. Y eso no implica solo conocimiento, también habilidades. Entonces uno tiene que estar muy abierto a aprender a aprender. Y eso significa aprender también a pensar y construir el conocimiento uno, no en base a lo que te dijeron y cómo te lo dijeron, sino que uno arma su propio conocimiento, su propia estructura cognitiva. Y en eso se enfoca el constructivismo.
Entonces, ¿cómo y con qué aprender? Vamos a reflexionar un poco sobre eso. Este señor Joseph Novak, que es el autor de los mapas conceptuales, yo les contaba que trabajó con David Ausubel, con el tema del aprendizaje significativo, él dijo, es importante el rol de los significados manejados por el alumno, y por lo tanto la estructura y la naturaleza de los conceptos elaborados por ellos. O sea, este señor Novak le da mucha importancia a cómo construimos los conceptos y cómo armamos redes de conceptos en estas estructuras cognitivas que cada uno posee. Entonces, al darle énfasis en los conceptos, él desarrolló una estrategia para que los estudiantes trabajaran con los conceptos. Y esos son los mapas conceptuales que él inventó, que yo les dije que son bastante complejos. No es tan simple como hacer un esquema nomás, como suelen aparecer en los libros que dice el siguiente mapa conceptual y ahora es un esquema. No, un mapa conceptual es un mapa de conceptos. Yo les voy a mostrar uno a continuación. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Preguntémonos primero qué pasa con el aprendizaje, cómo se genera. Entonces, vamos a imaginar que viene el conocimiento ingresando desde afuera y que va a entrar al alumno metafóricamente, como a través de un embudo, a su mente. ¿Ya? El alumno sonriente, muy bien dispuesto al aprendizaje, pero ahí viene entrando el conocimiento. Y este conocimiento entonces luego entra tal cual a la mente del alumno. ¿Será eso el aprendizaje? Muy probablemente no. Poco probable que entre tal cual. Otra posibilidad es que están los conocimientos previos del niño acá, está el conocimiento nuevo que va a aprender y esto ingresa acá y se pega juntito. Están los dos, conocimiento previo y el aprendizaje nuevo, pegados uno al lado del otro. ¿Podrá ser eso lo que buscamos como aprendizaje? ¿Podría ser? Ahí tenemos una interrogante. Veamos otra posibilidad. Están nuevamente los conocimientos previos, los contenidos a aprender, y el alumno los incorpora en su mente como dos cosas distintas. Yo les decía la semana pasada como dos islas, dos cosas separadas, aparte. No están integrados, no están relacionados. Poco probable que nos guste esa idea, aunque es mejor que no tener nada. Pero aquí viene la última posibilidad, que es la que queremos trabajar, la que nos gustaría lograr. Viene entonces el conocimiento nuevo, ingresando por el metafórico embudo a la mente del niño que está representada por toda esta nube. Y allí estos conocimientos son desarmados, se desglosan, se descomponen, buscando formar, y aquí agregamos con la metáfora del constructivismo, de la construcción, un martillo, podríamos poner también serrucho, desatornilladores, taladro, etcétera, para desarmar los conocimientos que venían entrando y agregarle los conocimientos previos, que eran el cuadradito celeste y el óvalo rosado. Y con todo eso, armar un todo nuevo, que ya no son dos cosas pegadas, no es una al lado de la otra, sino que es una sola estructura que integró ambos contenidos, los conocimientos previos más los contenidos nuevos. Eso es lo que buscamos, eso es lo que nosotros quisiéramos, y es fundamental para eso reconocer primero cuáles son los conocimientos previos de los estudiantes para poder hacer este trabajo y ponerlos aquí sobre la mesa, explicitarlos y ponerlos junto con los materiales con los que vamos a trabajar. Y a eso se le agregamos el nuevo conocimiento y armamos una masa nueva, un todo nuevo. Entonces eso es lo que plantea el constructivismo, que las concepciones previas determinan fuertemente el aprendizaje. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuáles son estos conocimientos previos. Por lo tanto, podemos decir que el aprendizaje memorístico es distinto al aprendizaje significativo. ¿Se acuerdan que lo vimos? El aprendizaje memorístico era el aprendizaje mecánico, que podía adquirirse con un material que viene tal cual desde afuera y uno tal cual lo incorpora, porque no hay mucho énfasis en la comprensión, entonces como yo no entiendo mucho, me lo memorizo, lo aprendo tal cual. Y eso es lo contrario al aprendizaje significativo, donde uno lo que busca es la comprensión. Entonces desgloso todo ese contenido en muchas cosas, le agrego mis propias ideas, lo que yo sé, le agrego mi propia opinión y con eso construyo un todo nuevo. Y para eso se necesitan técnicas cognitivas. Necesitamos ahí un trabajo en el aula donde nosotros ponemos herramientas que transforman este conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes de las herramientas psicológicas que proponía Vygotsky? Herramientas o técnicas cognitivas que nos permitan transformar el conocimiento que viene de afuera, desarmarlo, agregarle el conocimiento previo y armar una estructura nueva que también se hace con una nueva actividad, o sea, una nueva intención dada probablemente por el profesor, por ejemplo, cuando se le asigna sentido personal, cuando está el conocimiento nuevo y digo, ¿para qué me sirve en la vida cotidiana? Ahí logro enlazar estas dos cosas.
la presencia en la vida cotidiana está fuertemente por los conocimientos previos, y con el conocimiento nuevo entonces puedo armar un todo, y puedo ser más eficiente en mi mundo, y además adquiero el conocimiento nuevo. Entonces la idea central consiste en potenciar los procesos de pensamiento sobre la base de la elaboración de estructuras de conocimiento. Nuestras famosas estructuras cognitivas, concepto piagetano, que ya hemos revisado varias veces. Aquí hay una cita que es bien importante, de Alvin Toffler, ¿se acuerdan? El shock del futuro, que esto ya fue dicho hace como 60 años, y como que ese futuro que se veía es una cosa que para nosotros ya es pasado, así de antigüedad, y para mí todavía era futura cuando lo estudiaba y veíamos cómo podía ser esto de qué iba a pasar en el futuro, entre los robots y los hombres solo pensantes. Pero en realidad hay una idea que es la clave y que es la que ha permanecido y que es la que estamos desarrollando acá, y es que el analfabeto de mañana no será el hombre que no sabe leer, sino el que no ha aprendido la manera de aprender. Y en eso estamos aún. Yo diría que esta idea fuertemente partió, no sé, con el año 2000, quizá un poco antes para algunos, con esto del aprender a aprender. ¿Qué es lo que queremos con aprender a aprender? O sea, todos ya sabemos leer y escribir, no es un problema de las campañas de alfabetización, ya eso fue masivo y todo el mundo sabe leer y escribir, salvo algunas excepciones, de personas que estén muy aisladas, por ejemplo, o sean muy mayores. Lo que ahora se necesita es que las personas desarrollen las habilidades para aprender cualquier cosa que se necesite y además cree nuevo conocimiento. Entonces, un profesor debe preparar estudiantes estratégicos. Un profesor debe preparar estudiantes centrados en el desarrollo de las habilidades. No puede ser para abordar contenido, sino para desarrollar las habilidades para abordar ese contenido y cualquier otro. Y un estudiante estratégico es un estudiante que posee un sinnúmero de habilidades para adquirir, ¿se acuerdan? Codificar la información, ingresarla a la memoria, para almacenarla, para poder guardarla en la memoria, para procesar, y eso implica poder usar, decodificar, hacer procesos de transferencia, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos con Gagné. Además, poder organizar, planificar, porque para ser estratégico tiene que poder planificar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la planificación en la estrategia? Planificación, monitoreo y control. Planificar cómo lo va a hacer, qué estrategia es la más adecuada, si va a ser un organizador tipo mapa conceptual, o más bien una tabla comparativa, o más bien tiene que hacer hay muchos datos numéricos, se puede presentar en un gráfico, etc. El estudiante que es estratégico puede hacer una buena toma de decisiones cuando domina las habilidades. Entonces, ¿por qué los organizadores gráficos? Porque son una buena estrategia entonces que nosotros implementamos en la sala de clase, nosotros los profesores, para que nuestros estudiantes desarrollen estas habilidades. Según lo que necesitamos, va a ser el tipo de organizador que se puede usar. Entonces los organizadores gráficos, tal como lo dice el nombre, organizan. Y gráficamente porque son muy visuales, te presentan un pantallazo con una claridad que es fundamental, donde hay jerarquía de conceptos, es decir, de lo más relevante a lo menos relevante, o de lo más general a lo más específico, etc. Y eso puede ir de arriba hacia abajo, del centro hacia afuera, como quieran. Entonces vamos a ver distintos tipos de organizadores gráficos según lo que se esté buscando. Entonces dice, son presentaciones esquemáticas en las cuales se muestra la forma como se encuentra organizada la información. ¿Por qué usan los organizadores gráficos? 1. El alumno comprende la información que procesa, es decir, distingue las ideas principales de las secundarias, o sea, hay un énfasis en la comprensión. 2. Busca la organización y creación de estructuras simples sobre la base de representaciones gráficas. Eso es clave también. Un organizador gráfico simplifica el conocimiento, se hace más fácil. Por ejemplo, el organizador gráfico que yo les presento a ustedes con los paradigmas y las teorías, es mucho más fácil que ver todo eso en un libro de esos libros gordos de McGraw-Hill, en que probablemente va a estar lo mismo. Pero en un esquema ustedes concentran todo y ojalá en un pantallazo. Y luego de ahí linkeamos o ampliamos, porque yo puedo seguir ampliando ese organizador hasta el infinito con toda la cantidad de información que se tiene acerca del tema. 3. Posibilita la determinación de conceptos claves. Por ejemplo, en un mapa conceptual, los conceptos más importantes son los que van. 4. Parten de las ideas previas que tengan las personas. Eso también es bien importante que lo enfaticemos nosotros los profesores, que le digamos a los alumnos que incorporen ideas que ellos tienen, o conceptos, o ejemplos tomados de su vida diaria, no que repitan los ejemplos que uno les dio, pues porque es lo que suele pasar. Entonces, darles permiso,
por así decirlo, para que incorporen todo su conocimiento previo ahí en ese esquema. Porque los alumnos suelen ser muy reproductivos, o sea, pegarse lo más posible a lo que el profesor dijo y a lo que está en el libro y en el cuaderno, y punto. Pero no van a poner cosas sacadas de su propia vida. Y lo ideal es que sí lo hagan. Entonces hay que incentivarlos a eso. 5. Pretenden integrar a todo el cerebro en su elaboración. Se usan palabras, imágenes, implica la creatividad. Cuando digo todo el cerebro me refiero a esta teoría del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El izquierdo que es más lógico, analítico, el derecho que tiene que ver con la creatividad, con el arte, con el uso de colores. Entonces, un organizador gráfico tiene ambas cosas. Tengo que centrarme en elementos lógicos, analíticos, conceptuales, pero a la vez, como es gráfico, la idea es que sea atractivo también, que sea creativo. Tengo que hacer uso de colores, incorporar la imagen que represente en el concepto, entonces volcar conocimiento que tengo en mi estructura cognitiva, etc. 6. Permiten tanto la construcción individual como el intercambio de significado a través del trabajo cooperativo. Eso también es bien importante. A mí me gusta mucho pedirle a los estudiantes organizadores gráficos grupales, porque los alumnos tienen que dialogar, como dice ahí la negociación de significados que planteaba Joseph Novak, cuando dicen, ¿cómo lo ponemos? No, pero es que este concepto significa esto, yo lo veo más relacionado con esto otro, yo le pondría tal imagen, yo creo que esto podría ser mejor acá, y así los alumnos van discutiendo y conversando acerca del concepto y el conocimiento se amplía. Entonces es muy útil esa negociación de significado. Todos organizan sus conceptos basándose en la jerarquía. Todos los organizadores, o sea, yo les decía, habrá organizadores que van de arriba hacia abajo, otros que van desde el centro hacia la periferia, pero sí o sí tiene que haber una organización, porque si no, no sería organizador gráfico. Decir partes de los conceptos generales hasta llegar a los específicos. Entonces, en un organizador gráfico tenemos conceptos o ideas también, algunos son más ideográficos, palabras de conexión, signos gráficos como flechas, llaves o cualquier otro signo. Y aquí hay algunos ejemplos. Escalonamiento, les voy a mostrar después un ejemplo, una imagen de cada uno. Cuadros sinópticos como cuadros de llave, diagramas de flujo, que esos van siempre con flechas de causa-efecto, de un antes y un después. Redes o mapas, mapas mentales, mandalas, supernotas. Vamos viendo. Escalonamiento. Esto es como el índice de un libro, que un título grande con títulos más chiquititos y ese más tiene a su vez títulos más pequeños aún. Es típico este escalonamiento para las clasificaciones que uno hace, por ejemplo, en ciencia, en biología, como los vertebrados, invertebrados, y dentro de eso cuáles van, etc. Lo mismo con las llaves. El cuadro sinóptico, cuadro de llaves. Yo puedo tener la misma clasificación anterior, por ejemplo, llevada acá con llaves, y también me queda mucho más claro qué va dentro de qué. Diagrama de flujo, como este es de causa-efecto o problema-solución. Un esquema problema-solución. O sea, nosotros entre todos, por ejemplo, en un grupo, planteamos cuál sería el problema, cuáles son las causas de ese problema y los efectos de ese problema. Por ejemplo, en ciencias sociales se usa mucho con las guerras, las distintas guerras, cuáles fueron las causas de esa guerra, las coaliciones, por ejemplo, cuando abdicó tal país, o sea, tal rey, o cuando se murió tal emperador. Todo eso fueron las causas. ¿Y cuáles fueron los efectos de esa guerra? Bueno, la supremacía sobre tal país, el poder que se amplió hacia tal zona, tal montaña, hacia el oriente, hacia el occidente, etc. Entonces uno puede hacer un esquema con unas pocas ideas, y con esas pocas ideas el alumno después puede explayarse largamente. Le agregamos todos los datos, los nombres, las fechas que sean necesarios, pero ya se entiende, se comprende mucho mejor qué es lo que ocurre. Entonces un buen organizador nos aclara mucho más que contarles largamente una historia que los alumnos a lo mejor se pueden distraer, entonces se confunden, se pierden. Con un buen esquema resolvemos muchas cosas, se comprende mejor. Y redes o mapas conceptuales. Aquí hay un mapa conceptual de qué es un mapa conceptual. Entonces, nuestro concepto principal o concepto madre está arriba, mapa conceptual, aplica teoría del aprendizaje significativo. Mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Mapa conceptual favorece los contenidos factuales. ¿Qué estoy viendo aquí entonces? En un óvalo van los conceptos, con la línea, el conector, y se forma una oración con el otro óvalo, que fue lo que yo iba leyendo. Teoría del aprendizaje significativo trabaja la inclusión, trabaja la diferenciación progresiva, trabaja la reconciliación integradora. La reconciliación integradora mediante las conexiones cruzadas. Se tienen que ir formando oraciones. Y luego yo podría tener acá en el nivel de más abajo ejemplos. Y como son ejemplos, no son conceptos, no van en óvalo, lo escribo simplemente.
Por ejemplo, puedo aquí tirar una línea larga y poner un ejemplo de estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, estrategia mnemotécnica. Podría ser. Y el mapa tiene esta jerarquía de lo más inclusivo, el concepto más amplio, más general, a lo más específico. Y aquí tienen un mapa mental, que este es un mapa mental de cómo elaborar mapas mentales. Entonces dice aquí que el mapa mental uno lo debe leer en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, dando la vuelta, y parto de arriba. Entonces, el mapa mental tiene que tener diseño, hay jerarquía, un orden numérico, y le agrego una imagen. Entonces aquí la imagen que representa jerarquía de lo más grande a lo más chico. Y esta jerarquía va al centro, y lo más específico va hacia la periferia. Después desarrolle su estilo personal. Cada uno lo hace a su manera, es mi mapa, o sea, mi mapa no es el mapa que sirva para cualquier persona. En mi mapa va con mis ejemplos, las imágenes que para mí representan mejor una idea. El mapa mental es mucho más ideográfico que conceptual. Después dice, use la asociación, use colores, use códigos, use imágenes. Use colores, por ejemplo, cada color significa algo. Les pongo un ejemplo. En la parte final de la tarea que ustedes están elaborando, está esto de la reflexión metacognitiva, ¿cierto? Supongamos que ustedes son 4 integrantes del grupo y cada uno elige un color. Entonces cada uno hace su reflexión cognitiva y la hace de un color. Por ejemplo, el alumno número 1 la hace de color rojo, el otro la hace de color celeste. Entonces todo lo que aparece ahí de cada color, uno puede identificar que es de alumnos diferentes. Y es una forma de hacerlo también. O alguien lo puede hacer como un mapa mental. Entonces le pone acá al medio, reflexión metacognitiva. Y pone para cada parte un tema, como, ¿qué aprendí hoy? Entonces el rojo dice esto, el celeste dice esto otro, el amarillo dijo esto, ¿me entienden? Entonces cada alumno está representado por un color, pero en la misma idea. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más? Lo mismo. El rojo dice esto, el celeste dice esto otro. Así uno puede hacer un mapa. Entonces cuando el curso se presenta el mapa al curso, el grupo se presenta, cada uno al ver el mapa puede ver lo que cada estudiante dijo. Y es una forma de decirlo que ya no es por escrito hacia abajo. Es una forma. Se los recomiendo, por ejemplo, cuando hagan una estrategia con su curso, en que el trabajo grupal tiene que estar representado por lo que hace cada uno. Y a la vez puede ser también algo bastante más lúdico, más entretenido. Después dice, sea claro, el papel se usa en forma horizontal, o sea, así botadita la hoja, no parada. Se aprovecha mejor el espacio en forma horizontal. Debe haber imágenes, líneas, igual que las palabras, o sea, uno tira una línea, la línea siempre va en forma horizontal y uno escribe encimita. No hago la línea chueca porque entonces tendría que girar el mapa y el mapa siempre se lee derecho. Yo no tengo que chocar la cabeza para leer el mapa. O sea, la línea no va oblicua o no va vertical y yo escribo de lado. No, siempre la línea va tomando forma horizontal y uno escribe encima. Y después la línea no se termina, sino que continúa porque yo puedo seguir desglosando esa idea. Y esa la desgloso más y puedo seguirle pegando hojas al mapa por fuera y me puedo empapelar la pizza con el mapa. Por ejemplo, si alguien hiciera un mapa con las teorías que vimos ahora, podría darle para empapelar una pieza, porque yo sigo y sigo y sigo con los paradigmas teóricos, después las teorías, después los autores, después lo que dijo cada autor, después lo que significa cada concepto, y tengo un mapa gigante, me queda precioso el dormitorio. Letra imprenta para que la letra sea clara y se pueda leer. Esas son como las indicaciones de cómo hacer un mapa mental. Los mapas mentales quedan muy bonitos. Hoy día hay programas en internet que uno los baja, son gratuitos, y los mapas mentales quedan muy, muy bonitos. Yo los utilizaba bastante con estudiantes de educación básica, porque una estrategia que con los niños más chicos puede resultar más lúdico, entonces se usa harto. Pero en enseñanza media también lo usamos bastante. Los podríamos usar mucho más, incluso en asignaturas que suelen ser como muy frontales, tratar de cambiar eso a que sea más participativo por parte del estudiante. Después están los mandalas. Los mandalas son redondos, entonces yo pongo el concepto central al medio y de ahí saco lo demás. La idea es que esto tenga relación, lo de arriba con lo de abajo, la izquierda con la derecha, etc. Pero podría ser simplemente esquemático, como por ejemplo yo aquí podría poner mis teorías, también pongo conductismo, cognitivismo, constructivismo, humanismo. Después en el nivel siguiente pongo los autores, qué sé yo, Pavlov, Watson, Skinner, Thorndike, y después en el nivel siguiente pongo lo que dijo Pavlov, lo que dijo Watson, lo que dijo Skinner, lo que dijo, etc. ¿Te fijas? Entonces voy ampliando también hacia afuera. La misma idea del mapa mental.
Esto se usa mucho en ciencia, por ejemplo, en la parte metodológica, cuando uno quiere contrastar hipótesis con, o sea, objetivos, con hipótesis, con metodología, y tiene que ver que todas estén relacionadas para que el marco metodológico tenga coherencia, que muchas veces eso se pierde cuando uno formula un proyecto de investigación. Y finalmente acá tenemos las supernotas. Las supernotas son como cómics, son viñetas. Entonces, como imaginarse una hoja dividida en los cuadritos en las distintas viñetas, y en cada recuadro yo voy poniendo distintas ideas. Esta, por supuesto, es una viñeta de cómo elaborar una viñeta. Dice primero también la hoja en forma horizontal, dividir la hoja en 4, 6 o en 8 cuadros. Diseñar viñetas similares a los cómics, con imágenes, con ideas muy sencillas. Representar una idea básica en cada viñeta, o sea, un cuadradito, una idea, mediante palabras, expresiones, dibujos. Composición gráfica, importa más la utilización de símbolos para presentar ideas fundamentales. Por ejemplo, una imagen, como acá hay una imagen de un feto, y la idea acá es representar la vida, o el origen de la vida, o la esencia de algo, ¿cierto? Entonces se pone una imagen que pudiera ser muy potente, que represente muchas ideas. Y después el diseño también podría tener figuras geométricas, pocas palabras, varios colores, ¿ya? La idea es que sean también atractivas. Bien, eso respecto a los organizadores gráficos. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, dicho eso, me gustaría presentarles ahora lo siguiente. Para que vean dónde estamos. Nuestro famoso organizador gráfico de las teorías del aprendizaje. ¿Se acuerdan cuándo partimos? Y yo les contaba, nuestro tema es el aprendizaje, que puede ser entendido como cambio de conductas, como adquisición de conocimiento, como construcción de habilidades, como búsqueda de autorrealización. Y ahí estamos. Ya hemos visto todo eso. Yo creo que ustedes se paran frente a este organizador gráfico y saben que ya pueden pasearse por todas estas teorías, hablando libremente de cada una de estas cosas, con una punta al lado por si algún dato se les va, pero pueden hablar libremente de todo esto. Vimos lo de Levin, Gagné, Brunner, Ausubel, Piaget con sus estructuras cognitivas, Vygotsky, constructivismo social, César Cole, aportamos algunas cosas desde los contenidos estratégicos, la metacognición, también vimos algo de ahí. Y ahora nos queda ver lo último, que es el aprendizaje entendido como búsqueda de autorrealización, y esto es el enfoque humanista. Entonces, solamente me queda por decir un par de ideas con esto, que son algunas ideas que tomamos de Maslow, otras que tomamos de Rogers, y es que este enfoque humanista lo que busca es justamente recuperar el valor de lo humano. La vida humana que en algún momento, sobre todo en el siglo XX con las guerras mundiales, ya que cuando fue como la cúspide que explotó esto con el movimiento hippie, como la guerra de Vietnam, que nosotros nos llegan acá las películas de la guerra de Vietnam, no lo vivimos, ni no estuvimos vivos en esa época, ni tampoco estamos en Estados Unidos, pero lo sabemos más por las películas, cómo impactó en la gente, en los estadounidenses, el hecho de que las personas iban a la guerra y no volvían más, o volvían en silla de ruedas, sin las piernas. Hasta el día de hoy todavía están los veteranos de Vietnam en las ciudades, en las grandes ciudades de Estados Unidos, con su pelo largo, así totalmente desadaptados, todavía con estrés postraumático, y con una cuestión tan sin sentido, porque yo creo que la gente en Estados Unidos, cuando estalló esta guerra y tenían que ir a pelear al otro lado del planeta, no sabían ni que existía ese país. Entonces ir a pelear, ¿por qué? Por una cosa que es absolutamente ajena, tan sin sentido. Perder vidas por cuestiones económicas, por cuestiones de poder. Bueno, eso es lo que de alguna manera se refleja también en esta necesidad de rescatar lo humano, de rescatar el valor de la vida humana y el sentido de la vida humana. Por eso la búsqueda de la autorrealización. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Qué es lo más importante para mí?
las cosas que a mí me llenan, las cosas que a mí me satisfacen, con lo que yo crezco día por día. Entonces, en ese sentido, nos basamos mucho en lo que dijo este señor, que es Maslow, y les voy a proyectar la pirámide de Maslow, voy a dejar de proyectar eso, dejar de compartir, voy a compartirles entonces la pirámide de Maslow, que seguramente ustedes la conocen. Esta pirámide es la jerarquía de las necesidades de Maslow, una teoría que habitualmente se ve incluso en el colegio, y que tiene en el nivel de más abajo las necesidades fisiológicas, que son las necesidades básicas, como hambre, sed. La satisfacción de estas necesidades implica que permanezcamos vivos. O sea, si no satisfacemos las necesidades básicas, nos podemos morir. Cuando estas necesidades están satisfechas, podemos pasar a satisfacer el nivel siguiente, que son las necesidades de seguridad. Y aquí es el sentirse seguro, por ejemplo, tener una casa, un lugar que me cobije, un espacio donde no me pueda pasar nada, no pueda venir alguien a hacerme daño, no me asalten, no me atropellen, no vengan a robarme. Esa es la necesidad de seguridad. Después están las necesidades sociales, que tienen que ver con la pertenencia, el pertenecer a un grupo, pertenecer a una familia, tener un grupo de iguales, un grupo de pares, un grupo de referencia. Por ejemplo, uno dice, yo pertenezco a la iglesia tanto, yo pertenezco al club social de tal cosa, al club deportivo tal otro, yo hago tal deporte, yo hago tales cosas, me identifico con un grupo social, me identifico con una familia que me genere también amor, afecto. Después están las necesidades de reconocimiento, que estas necesidades se trabajan más fuertemente en una edad adulta, madura, cuando las personas han obtenido un cierto prestigio, ya sea laboral o en la familia, porque han criado a los hijos, han criado las nuevas generaciones, han sido personas relevantes en la sociedad, porque han dejado un legado. Por ejemplo, yo les comentaba al grupo de la mañana que las dueñas de casa a veces se sienten como muy poco reconocidas, y efectivamente el trabajo de dueña de casa también puede tener mucho reconocimiento, porque la dueña de casa es un pilar fundamental al que la gente llega, a los que todos recurren para cobijarse. El ser buena dueña de casa puede ser digno de reconocimiento, el cocinar rico, el hacer un pancito amasado, el mantener la casa ordenada, limpia, la familia unida, en fin, todos aspectos como valóricos también pueden ser dignos de reconocimiento. Uno lo asocia como un prestigio social o económico solamente, pero no es solo eso. El reconocimiento viene en muchos planos, por eso también el nivel siguiente, la autorrealización, que también es en muchos planos. La autorrealización no es solamente autorrealizarse porque yo trabajo en lo que me gusta, me autorrealizo en todas las facetas de mi vida, en los planos personales, con las amistades, en la pareja, las relaciones familiares. Me autorrealizo también en todos los dones y vocaciones que yo pudiera tener, en las distintas habilidades, en que hago lo que me gusta, pero además todo eso implica que yo accedo constantemente a mayores niveles de autorrealización. No es un estado al que uno llega como llegar a un techo, a la cúspide de una montaña y no hay nada más, sino que siempre va a haber más autorrealización. Y además implica una larga lista de características que Maslow las definió, y luego, como era una lista tan larga y tan compleja, al estudiarlas en los estadounidenses, estamos hablando fines de la década del 60, se dio cuenta que alrededor del 1% de los estadounidenses estaba en este nivel de autorrealización, solamente el 1%. Y eso es porque lo que él llama autorrealización implica una lista larga de características con una exigencia alta. Podría ser que uno se autorrealice en algún aspecto, pero en otros no. Podría ser que yo tengo ciertas relaciones un poco estancadas porque me quedé pegado con algunas cosas. Entonces, eso está constantemente pasándonos. Y las personas autorrealizadas, para más, son personas que constantemente están cambiando, están generando mayores cambios, accediendo a mayores niveles de autorrealización. Entonces, es muy difícil estar en ese estado, desde la definición de este autor. ¿Algún comentario en esta parte? ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que dice Rogers?
Rogers es un psicólogo norteamericano, también de la década del 60, de ahí en adelante trabajó en los 70 fuertemente, y él trabajaba en el ámbito de la psicología clínica y desarrolló lo que él llamó la terapia centrada en el cliente. Le llamó cliente y no paciente, porque el paciente, como de pasivo, como de que llega a la consulta y pone la responsabilidad en el terapeuta para que lo cambie, lo mejore, y no es así. El paciente, es decir, el consultante o el cliente, como le llamó Rogers, debe tener un rol altamente activo para cambiar, porque no es fácil cambiar. Entonces tiene que hacer muchas cosas, un esfuerzo grande, un gasto de energía alto para generar el cambio. El cambio no viene de afuera, sino que viene de adentro. Por eso no le llama paciente, porque no puede tener un rol pasivo. Entonces, de esta terapia centrada en el cliente, luego la aplicó a la educación centrada en la persona, así le llamó él, la educación centrada en la persona. Y le llamó persona y no alumno, porque para él es fundamental reconocer en primer lugar que se es persona, que el estudiante es, antes que cualquier otra cosa, es una persona, con todas sus potencialidades de crecer, de cambiar y también de autorrealizarse. Entonces eso pasa a constituir una precondición para Rogers, que el profesor sepa, crea profundamente en su estudiante, en el potencial de crecer que tienen las personas. Entonces, este esquema está sacado de un texto que se llama Política Educativa de Carl Rogers, donde él compara lo que es la educación tradicional, que estaría en la columna de la izquierda, en la columna de la derecha. Lo compara el estudiante, el currículum, la evaluación, la evaluación, dije, la disciplina, el clima en la sala de clase, y los tenemos más o menos concentrados acá en sintetizar algunas características como qué pasa con el profesor, qué pasa con el estudiante, cómo es la clase. Entonces, en primer lugar, el profesor, según la educación tradicional, es el poder poseedor único de conocimientos. En la clase tradicional nosotros sabemos, ¿cierto? El profesor sabe y el alumno no sabe. Usted, mijito, cállese porque no sabe. Y la idea es tener a los alumnos callados y el profesor hablando. Relación de poder hacia el alumno. La clase tradicional se basa en que el profesor detenta el poder y lo actúa lo ejerce sobre el estudiante. El estudiante pasa a ser un oprimido, un súbdito, dice Rogers. El profesor desconfía del alumno como responsable del aprendizaje. Desconfía diciendo no es capaz de definir lo que puede aprender, no es capaz de autoevaluarse, no es capaz de ponerse nota. Si nosotros le pedimos que se ponga nota, se va a poner un 7, o si le hago una prueba, va a ser trampa. O sea, el clima de desconfianza es lo que impera. En cambio, en la propuesta de Rogers, como existe esta precondición de que el profesor confía en los estudiantes, confía en que son personas que pueden pensar, que tienen un potencial de autorrealización, entonces, aunque no haga nada, el estudiante por sí solo va a crecer y va a aprender, lo cual es cierto. El profesor presenta recursos para el aprendizaje, o sea, propone, el profesor dispone los recursos, el profesor puede disponer los recursos que no solamente es su conocimiento, sino recursos que estén, por ejemplo, en la comunidad, los apoderados, personas relevantes en el entorno. Hoy en día pueden ser muchos materiales de internet, videos de YouTube, etcétera. El profesor crea una atmósfera que promueve el aprendizaje, y por todo esto el rol del profesor le llamamos es un facilitador. Facilitador. Es bien importante, porque yo les he escuchado a ustedes que varias veces cuando hablábamos en el constructivismo, por ejemplo, del profesor que es un facilitador, no. En el constructivismo, el profesor es un mediador. ¿Se acuerdan que yo les dije? Porque está entre medio, entre el conocimiento y el aprendiz. Cuando hablamos del rol del profesor como facilitador, es en el humanismo. Es en esta propuesta de Rogers, porque el profesor facilita el conocimiento, facilita los recursos, pone a disposición, eh, crea una atmósfera, o sea, facilita en la atmósfera las
condiciones para que se promueva el aprendizaje, es un facilitador, pero no hace nada, no hace nada, o sea, no dicta una clase, no da tarea, nada, ¿ya? Después, rol del estudiante. El estudiante en la educación tradicional solamente recibe y obedece, como decíamos, en súbdito. No tiene autonomía, no se le considera persona. Incluso yo tengo muchos ejemplos que se los comentaba a sus compañeros de la mañana, de cuando yo era estudiante en el colegio, cómo los profesores se reían de los estudiantes, se reían de nosotros, se burlaban de las respuestas en las pruebas, públicamente, por supuesto. Nos descalificaban todo el tiempo, tengo muchísimos ejemplos de eso, y uno estaba acostumbrado, uno como que sabía que a eso iba, pero no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque está primero el respeto a la persona, la precondición que propone Rogers. Entonces, en su propuesta, el estudiante responsable de su aprendizaje, hay autodisciplina, hay autoevaluación. O sea, el estudiante propone qué cosas quiere aprender, cómo las va a aprender, en qué tiempo. Él mismo se organiza, se ordena, no habría inspectores, no habría manual de convivencia, nada de esas cosas. Y el estudiante, como fijó sus metas y dijo lo que va a aprender, él también puede decir cuánto aprendió, o sea, se autoevalúa. No viene nadie de afuera a decir cuánto sabe usted. La propia persona sabe cuánto logró aprender de acuerdo a lo que quería aprender, lo que quería alcanzar. Después, la clase en sí. En la clase impera como clima el miedo al castigo. Como yo les contaba, o sea, cuando yo iba al colegio, y eso que era un colegio que no era tan, había peores, digamos, estábamos siempre pensando en que había sanciones, había castigo, en que uno tenía que hacer lo que te decían. En todas las clases había que obedecer las instrucciones, seguirla al pie de la letra. En la clase, en la educación tradicional también se impone lo intelectual, es decir, todo lo que es conocimiento, el trabajo intelectual. Los niños más inteligentes les va mejor, los que tienen mejor memoria, los que tienen más habilidades matemáticas, y todo lo artístico, los deportes, las emociones quedan afuera. Incluso algo muy emocional es considerado como que no corresponde a este espacio, no corresponde a este lugar. Y eso, mi hijita, usted véalo en su casa. Sí, es verdad, pero eso es parte del estudiante. El estudiante llega entero a la sala de clase, no llega solo su intelecto. Bueno, y en la propuesta de Rogers, la educación central en la persona, impera el autocontrol, es el propio estudiante quien controla su conducta porque está a gusto, está contento, está haciendo lo que quiere, no necesita portarse mal, no necesita llamar la atención, no necesita ser castigado porque no hay motivo. Todo es democrático, las normas también se pueden compartir, se construyen en conjunto. El énfasis está en el desarrollo del intelecto y los sentimientos, o sea, los sentimientos y las emociones no se dejan afuera, como en la educación tradicional. La clase democráticamente desarrolla su propio plan de estudio, propone objetivos y metas, se desarrolla su propio currículo. Entonces, en síntesis, en la educación tradicional, el poder y control ejercido por el profesor sobre estudiante. Eso es así, siempre. Nosotros sabemos que el profesor manda y el estudiante obedece. En la propuesta de Rogers, el poder y control lo tiene la persona que aprende, que sería el estudiante, en una relación mutua de aprendiz-facilitador. Yo diría en una relación mutua y democrática del aprendiz y el facilitador. Entonces, acuérdense de esa nomenclatura. El facilitador es el rol del profesor en el enfoque humanista. Y en realidad, hoy en día hay bastantes ingredientes humanistas en nuestra receta de lo que es una sala de clase, pero muchos son muy teóricos, muy de discurso. No sé hasta dónde verdaderamente alguien está de acuerdo o se cree hasta la médula de los huesos principios humanistas como este de la precondición, de confiar en las personas, de confiar en el otro. Es bastante complicado, ¿no? Bueno, ¿comentarios? Profesora, tengo una pregunta con respecto Dígame. al desarrollo como de sentimientos y emociones. ¿Cómo ¿Sí? sería eso en la práctica, por ejemplo? Así como para tener una idea. ¿Cómo sería eso en la práctica? Lo que pasa es que la práctica es bastante más elaborada que todo eso. Es decir, el estudiante llega con
completo a la sala de clases, con sus miedos, con su rabia, y el rol del facilitador, del profesor como facilitador, es que está ahí para acogerlo. No le entrega contenido, no le entrega información, no hace una clase. Entonces es muy difícil en el esquema que nosotros tenemos culturalmente de que un profesor hace una clase, ¿me entiendes? Es totalmente distinta a la propuesta de Roger, porque llega el profesor, se para adelante y empiezan a salir, por ejemplo, los reclamos porque no hay clase, el desorden, y el profesor ahí lo refleja, les va diciendo, bien, vamos trabajando sobre esa emoción, va viendo usted, entonces a usted le interesa saber de eso, podríamos, ¿cómo, qué le gustaría saber sobre eso? Y ahí van surgiendo las necesidades de aprendizaje, ¿me entiendes? Muchas veces desde las emociones, desde lo que les pasa a ellos, desde sus expectativas, de que esperan aprender en este curso. Y eso está muy movido por las emociones en el fondo. En el enfoque humanista, las emociones tienen un fuerte rol de motor de aprendizaje. ¿Se entiende? Ujú, sí, entonces sería como desarrollarlo desde no invalidarlo y tomarlo Claro, como desde no en negarlo para empezar. consideración. Sí, correcto. Claro, Desde no gracias. negarlo, sino que reconocer esas emociones. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Profe, yo le quería consultar como algo más respecto como a su opinión, Ujú. que ¿cuál cree usted, que es como experta ya en los enfoques y todo, que es un enfoque más aplicable y mejor para aplicar en el sistema como está actualmente? A ver, yo creo que uno hoy día ocupa todo. ¿Y a qué me refiero con todo? Yo les decía cuando partimos a raíz del conductismo, por ejemplo, que ocupábamos ciertas normas fundamentales de cómo retroalimentamos y cómo nos relacionamos con nuestros alumnos, por ejemplo, siendo altamente recompensantes, nunca castigar, etcétera. ¿Ya? Todas esas cosas que dijimos. Pero si ustedes me preguntan cuál sería como mi fórmula, mis ingredientes de cómo yo veo el aprendizaje en la sala de clase, yo hoy día lo veo altamente constructivista. Estamos, además por lo que me ha tocado observar las salas de clase, cuando hago investigaciones más que nada, no prácticas. Y yo lo que veo es que efectivamente los profesores están mucho más dialogantes, más de preguntas y respuestas con los estudiantes y no tanta exposición. La clase es mucho más conversada, están bastante más centrados en la construcción de las habilidades, en el desarrollo, por ejemplo, de la comprensión, de procesos metacognitivos. Yo le agregaría a esa fórmula que todavía hay bastantes ingredientes de énfasis en lo cognitivo que me parecen absolutamente necesarios, no los estoy descalificando. A mí me parece que es muy bueno, por ejemplo, que aún exista mucho desarrollo de los procesos de memoria, porque si bien es cierto que tenemos toda la información, hasta en el teléfono incluso, que la puedo ir a buscar cuando yo quiera, de todas maneras tengo que saber qué buscar, cómo se llamaba algo, cómo se llamaba un autor, cómo se llamaba un concepto. Entonces tengo que tener bastante conocimiento, pero en grandes redes, como de lo general, de conocimiento, de categorías conceptuales, ¿ya? Entonces nuestro rol en ese sentido, como constructivista, es poder generar estas categorías conceptuales, este conocimiento grueso, para que el estudiante lo pueda ir llenando con detalles, con conocimientos más precisos, con conocimientos específicos que necesita el día de mañana. Entonces, yo creo que fuertemente cognitivo, procesos de memoria sí, todavía son necesarios. Muy centrado en las habilidades, muy constructivista, sí. Pero yo le agregaría el toque a la receta como de condimentos humanistas. Yo lo condimentaría esta receta con el humanismo. Es decir, principios transversales, valóricos, de respeto a la persona, de creer en la persona. O sea, yo creo que si nosotros como profesores nos paramos adelante, sabemos que tenemos ahí personas que vienen como un todo y que nosotros creemos en su potencial para crecer. Sabemos que están aquí porque quieren ser más, no porque quieren sacar la vuelta, porque quieren hacer trampa, porque están buscando la manera de irse lo antes posible. No, yo creo en ellos como personas y si quieren sacar la vuelta o quieren irse lo antes posible, veamos qué pasa, qué emociones hay ahí que están influyendo. Entonces yo diría que estos aliños humanistas son absolutamente necesarios, pero transversalmente, no como puestos arriba, o sea, como parte esencial de esta receta.
Ya, bacán, profe, muchas gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo voy a cumplir con lo que me comprometí, que es presentarles mi gatito. ¿Los ven? No, qué lindo. Ahí está la Molly y la Toby cuando nació. La Toby ya tiene como, pucha, se me pasa tan rápido el tiempo de tener ya 3 años, fácil. La Molly tuvo 2 gatitos, pero uno se lo comieron los perros, que además de gatos tengo perros. Esos son 2, digamos. Y les tengo fotos individuales. Y otras fotos traté de, para que no sean tantas fotos, como son tantos gatos. Espérenme. Ahí, aquí está. Esto me encanta. Ahí están. Esta es la Molly, la misma Molly que estaba recién, la Toby, que ya ahora ya está más grandecita. Esto es del verano pasado, si no me equivoco. Y hipotetizamos que es su papá, que es el Donaldo. Y este gatito se llamaba Trump, por Trump de que era como vagabundo, así como viajero. Y como se llamaba Trump, yo le llamaba Donald Trump. Y de Donald, al final como chileno, le llamé Donaldo. Entonces ahora se llama Donaldo. Y es muy lindo. Y mis gatitos principales, espérenme, todavía falta lo más importante. Miren que son lindos, mis bebés. Aquí está la Lizzie. La Lizzie nos ha acompañado ya un montón de tiempo. Yo diría que es mi primer gatito, porque antes tuve otro, pero no nos duró nada. La Lizzie, cuando yo vivía en Villarrica, llegó, porque toda su familia los llevaron a la protectora de animales y ella se quedó y llegó a mi casa. Y eso fue, no sé, varios años. Es peludita, es bonita, es regalona. Y es la Lizzie. Y me faltan también los últimos importantes. Espérense, que son estos 2. Si yo les dije que tenía hartos gatos, les dije, qué paciencia. Estos son los últimos. Aquí está. Ahí están. ¿Los ven? Miren que son lindos. Esto es acá en Viña. Es el Sony y la Bonnie. Ellos 2 los adoptaron cuando atropellaron al gatito de mi hija, que era el Jeffrey. El Jeffrey era tan regalón, tan terriblemente regalón, que fue realmente una tragedia, pero tragedia al máximo. Entonces ahí fuimos y adoptamos 2 gatitos de una vez, que fueron estos 2, que son hermanitos. Esos son mis gatitos. La Bonnie es una dama, es una princesa. Ella es ella, no se relaciona con el resto. El Sony es un patudo. Se mete a la cama, la hace todo, te molesta, te bota las cosas si no les da atención. Todas esas cosas hace. Bien, yo cumplí con mi promesa, les mostré mis gatitos. Ven que tengo harto. Y el último, que era el gatito negro, que les dije, está semi adaptado, tengo foto en el teléfono. Pero es negro. A veces le tomo fotos contra el fondo y no se nota el gato. Ya. Tiene cara de Donaldo. Bueno, no sé, ¿alguien me quiere mostrar su gatito? ¿Cómo hay algunos que tienen foto de perfil los gatitos? ¿No tienen gatito? Oh. La vida es más fácil con gatitos. Ella, profe, se llama Raquel. Ahí hay uno. El Álvaro tiene un gatito. Raquel es una gatita. Sí. Es negra entera también. El negrito Tiene que solo llegó una acá es corbatita peludo, sí. blanca. Es peludo. Ah, tiene una corbatita. Sí. Qué linda. Es regalona, ¿eh? Muy bien, me encanta. Aprobado. Profe, vamos a tener más clases con usted en otro Bueno, ramo. chicos y chicas, los dejo. Sí, profe. No, pues, no van a tener más clases conmigo ni con mi gatito. Ay, hay otro gatito, qué lindo. El Benjamín me está mostrando su gatito. No tenemos Sí, que no más está clases conmigo ahora, pero- juntos porque yo les comentaba. Ay, otra la Samantha, está mostrando su gatito. Qué lindo, se parece a Jeffrito, Laura también.
Así era el Jeffrito, el que nos atropellaron, era blanco con negro, era tan lindo. Tenemos fotos de él ahí puesta en la pared. Era un hijo más. Como yo les hago estos cursos a las 2 secciones, después la idea es que otro profesor tome el curso que viene el segundo semestre, para que no tengan ustedes solamente la mirada de un profesor en su formación, porque otros profesores tienen otra visión. Seguramente esa otra visión los va a enriquecer, no quedarse solamente con mi punto de vista, ¿me entienden? Entonces yo he sido como muy enfática en defender esa idea. Me parece que es mucho más productivo. Varias veces he hecho yo también el segundo curso. No es un tema que me guste tanto como el aprendizaje, a eso se los tengo que confesar, pero también me queda esa idea de que los alumnos los formo yo nomás. No puede ser que ustedes sean formados por varias miradas. Considero que es importante mantener. Me parece que ustedes merecen también nutrirse de las miradas de otras personas, no solamente de la mía, por muy buena que sea, digamos, ¿no? Pero necesitan tener también otras miradas. Qué buena onda que hicimos una convivencia con gatitos al final. Están todos con sus gatitos en brazos. Muy bien. Los gatos felices, porque uno les da pelota a los gatos y los gatos felices. Al tiro se suben a la micro, al tiro. No se quedan abajo. Yo tengo el mío igual aquí, se llama Gigi. Ya Para que lo niños y niñas. Andrés tiene Mira ese también culo. el gatito. Se llama Gigi. Pero es medio inquieto y arisco. Es mañoso. Pero Esos una los gatos. mona. Por aquí unos rasguñones todavía, pero no de mañosos, Yo estoy sino que todo les hago rasguñado. cariño y se ponen nerviosos y me agarran el brazo así, donde estoy haciendo Sí, cariño siempre así como en la guata y me dejan así, pero el brazo todo roto. sí, como que les da Cosas que nervio. pasan, les da nervio, Empiezan a sí, rasguñarse. como que les da nervio, más ansioso. El gatito negro me rajuñó el otro día, pero así de cariñoso nomás, como que quería jugar conmigo, que me casa la mano, un poco violento. Ya chicos, los dejo para que vayan a tomar oncecita, para que terminen su tercer taller y me lo despachen en el buzón de tarea. Y no les puedo decir que nos estaremos encontrando por ahí en los pasillos de la universidad, porque no parece que esta cosa nos permita volver, así como que llegan virus nuevos más o menos, más que permitirnos volver a la universidad. Pero por ahí nos encontraremos, uno nunca sabe. Así es que les mando un abrazo a cada uno y a cada una de ustedes, con mis mejores deseos, que les vaya muy bien. Y por supuesto, si necesitan algo en que ustedes piensen que yo los puedo ayudar desde los fundamentos de las teorías del aprendizaje, por ejemplo, para las didácticas, para los talleres de práctica, muchas veces pueden necesitar algo, no duden en pedirme material, yo no tengo ningún problema en compartir lo que tengo, si es que los puedo ayudar, encantada. Así es que quedo a su disposición también y les deseo mucha suerte, que les vaya muy, muy bien, ¿ya? Y éxito también, y que sean felices, porque eso es lo más importante. Gracias a ustedes por todo. Qué bueno que les guste, que me están dando las gracias, que bueno, yo espero que haya sido entretenido, que de repente me vaya con ejemplos muy particulares, pero son mis ejemplos que le vamos a hacer. Ya chicos, un abrazo entonces, Un placer y que sus les vaya clases, muy bien. siempre. Chao, chao. Chao. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, profe, por todo. Que Muchas esté muy gracias. bien. Ustedes. Chao, profesora, Chao, muchas chao, gracias. chao. Chao. Gracias, profe.